Un saludo. Junto con Ana María y Javier Humberto, vamos a realizar un breve relato de la reforma de 1968 a la Constitución Política de Colombia de 1886. Damos inicio haciendo alusión a que la Constitución Política de un país es la ley suprema, la ley que rige a una sociedad y gobierno en un territorio determinado. Es la norma que expresa el ordenamiento jurídico de un Estado, otorgando los derechos y deberes a quienes la integran y limitando la función pública de sus gobernantes. Debemos recordar que la conformación de una constitución política en Colombia tuvo desde su inicio dificultades desde el proceso mismo de independencia, pues apenas se empezaba a tener la conformación e identidad de Estado soberano, ya que costó lograr una separación definitiva de la corona española de la época colonial. Esto se reflejó en los primeros intentos de la confección de una norma rectora, en la llamada Nueva Granada. En este proceso, una de las cartas políticas más importantes y que se consolidó dando origen a la República de Colombia fue la Constitución de 1886. Su nacimiento tuvo lugar en el periodo denominado Regeneración, entre los años 1880 y 1900, precedido por el presidente Rafael Núñez. Esta constitución fue considerada la de mayor continuidad y buscaba reflejar un equilibrio en el gobierno y las libertades individuales, lo que se veía posible dentro de un Estado centralizado, por lo que se eliminó el sistema federalista y se dispuso a la creación de un Estado unitario, administrador en lo social y económico. Dividió el poder en tres ramas, las cuales son la legislativa, ejecutiva y judicial. Estableció el periodo presidencial en 6 años y creó los departamentos como forma administrativa territorial en la nación. Para esta época, la religión católica se convirtió en la religión oficial y recobró los derechos y privilegios perdidos en un pasado inmediato, contando con una gran influencia y participación en decisiones de Estado y en el manejo de la educación. Posterior a su promulgación, hubo una serie de eventos que originaron distintas reformas. Entre ellos podemos mencionar el conflicto civil que denominamos Guerra de los Mil Días, iniciando 1900, y la separación de Panamá. Un poco más adelante y hacia los años 50 se gestó el golpe militar por parte del general Gustavo Rojas Pinilla, quien también realizó algunas reformas, dentro de las que podemos resaltar derechos a la mujer como el voto. Finalizada la dictadura militar, se hace un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador denominado Frente Nacional. Es este periodo en el que se desarrolla la reforma de 1968, que a continuación comentaremos. Lo que estaba expresando mi compañero anterior, ahora quien les habla, Ana María Ortiz, les voy a presentar quién impulsó la reforma. Ahora bien, la reforma fue impulsada en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo, un periodo que se denominó la Transformación Nacional. Hay que tener en cuenta que dentro de las principales causas o características que tuvo esta reforma se dio a causa de la situación política y la confrontación interpartidista que tuvieron su origen en el Frente Nacional, por lo cual esta reforma realizó una revisión exhaustiva de los 74 artículos de los 210 que tuvo la Constitución de 1886, sobre todo en materia administrativa. Sus principales objetivos radicaban en fortalecer una democracia con libertad, pero sobre todo dando un fin al periodo de gobierno compartido que tuvo origen con el plebiscito de 1957 y que finalizó con la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, en donde se dio un acuerdo político entre los
principales partidos de esta época, conformados por los liberales y por los conservadores, quienes hicieron un consenso denominado el Frente Nacional. Por ende, esto restituyó el poder decisional, permitiendo una elección libre con asambleas y consejos y por último un ingreso a nuevos partidos al escenario político. Al mismo tiempo, se va a buscar otorgar una mayor facultad de las funciones y competencias del Poder Ejecutivo dentro del Estado. Y todo esto conllevó a que esta idea de reforma se afianzara en cuanto a la planeación y a la regulación como un medio técnico para lograr la intervención estatal, sobre todo en el campo económico y de esta manera fortalecer la autoridad presidencial. Continuamos con la explicación de la reforma de 1968. Los temas a reformar fueron presentados en 3 actos legislativos diferentes durante el periodo presidencial que tuvo inicio en 1966. Los aspectos principales que se originaron de esta reforma fueron la terminación del sindicalismo independiente y los derechos de huelga. En materia electoral, Frente Nacional se amplía el plazo hasta 1978 para la elección del presidente y se fortalecen a los municipios y departamentos modificando las elecciones populares y que en estas se dieran de forma democrática y libre elección. A nivel legislativo, se propuso el incremento en el control político del Congreso sobre el gobierno, mediante la creación de la Comisión Especial de Planes, Programas y realizar permanentemente la labor administrativa del Ejecutivo a nivel de planeación, donde se sujetan a planes y programas coordinando las actividades de la nación y los departamentos. La reforma le concedió el Ejecutivo instrumento para la intervención y decisión, pues ellos ahora aumentaron los controles sobre el Congreso y la Corte. El Poder Ejecutivo fortaleció sus poderes con instituciones jurídicas nuevas, por ejemplo, el estado de emergencia económica y la intervención necesaria y obligatoria en materia de economía. Se creó la Sala Constitucional para que los magistrados especialistas en derecho se encargaran de las demandas de inestabilidad, pues antes de la reforma el control de constitucionalidad estaba en cabeza de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Como se mencionó anteriormente, esta reforma generó los espacios necesarios para la creación y participación a los nuevos partidos políticos, con el ánimo de fortalecer la democracia, dando participación a las minorías que se apartaban de los partidos tradicionales. También se dio el establecimiento de comisión especial de planes para verificar el cumplimiento de los programas de desarrollo en lo referente a lo social y económico. La reforma de 1968 se enfocó en dar facultades en materia de intervención económica a la presidencia. La intervención se veía como obligatoria y se imponía a todos los ámbitos. Además, solo el Poder Ejecutivo podría radicar cualquier iniciativa. Para concluir, durante toda esta relatoría con mis compañeros Javier y Víctor, caímos en cuenta de unos aspectos que son necesarios mencionar. Por ende, para finales de los años 60 fue necesaria esta intervención del Estado en los aspectos económicos porque permitió un desarrollo en la nación teniendo en cuenta el estancamiento y la brecha que existía en los países, sobre todo pues en vía de desarrollo, por lo que el presidente Carlos Lleras Restrepo pretendió fortalecer el poder ejecutivo con el fin de dar un mayor control a la intervención pública y con el fin de que fuera más eficiente, relegando todas estas funciones al Congreso de la República, pero eso también fue un intento de reducir el tamaño sin que se pudiera lograr ese objetivo.
En este mismo sentido, el intervencionismo y la planeación económica mediante una reforma administrativa llevó a cabo con todos los aspectos mencionados de una visión más racional al gasto público y con el fin de articular el presupuesto de la nación.